noches, hermanos, a cada uno de ustedes que me están escuchando. Voy a transmitir esta noche. Antes para comenzar, entonar un himno que lleva por título Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y salud, y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Llegóse de noche a Jesús, busca la salud, y Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si la vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Muy bien, esta noche vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Amós. Amós, el capítulo 7. Amós 7. Capítulo 7, versículos 1 al 9. El título de este mensaje será La plomada. Dice así:
Así me ha mostrado Jehová el Señor. Aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así, he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La plomada. Esto es nuestro título. Versículo 8. Jehová entonces me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. He observado que todo albañil que va a construir, ya sea un suntuoso edificio o una casa muy sencilla, siempre lleva 3 herramientas, pequeñas por supuesto, y aunque pequeñas, son muy importantes para él. Estos son el nivel, el correr y la plomada. Aunque la plomada no solamente se usa para construir, sino también es usado para destruir, pero con plomada. Las metáforas que Amós usa son muy gráficas, aunque sencillas. Entre los versículos 1 al 9, versículos 1 al 3, habla de una visión de langostas jóvenes que destrozaban la tierra, pero son quitadas al ruego de Amós. La segunda metáfora la tenemos entre el 4 al 6. Un fuego que consumía hasta el abismo y devoraba parte de la tierra, pero también fue quitada a la oración de Amós. Y la siguiente metáfora tenemos desde el versículo 7 hasta el 9. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil, dice el versículo 7. Es aquí cuando Amós deja de interceder
porque la longanimidad de Dios se agota por la perversidad de su pueblo. Había cansado ya el pueblo a Dios, había hartado a Dios el pueblo de Israel, que Dios ya dijo, no lo toleraré más. Y venía una guerra para ellos y serían llevados cautivos. Ahora, el Señor sigue usando hasta hoy esta misma regla infalible, su plomada. Por eso vamos a dividir nuestro pasaje en 3 partes. 1, la plomada se usa para construir edificios. La plomada se usa para construir edificios. En un sentido, todos nosotros somos constructores, ¿no? De una de otra forma somos constructores. Dice en 1 Corintios, el capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Todos somos constructores sobre el fundamento que el Señor que tenemos, que es el Señor Jesucristo. Todos construimos, ya sea materiales de mucho precio, como el oro, la plata, la piedra, o materiales de poco precio, hasta la paja, pero estamos construyendo. Entonces, en todo lo que nosotros edificamos, debe ser bajo la regla, o sea, la plomada de Dios. Ahora, Dios así hace que los antiguos muros, que probados con la plomada de Dios, son hallados falsos por medio de su plomada. Cada creyente puede dar testimonio de Dios, que Dios ha quitado de su vida muchas veces, que antes de conocer nos oprimían, ¿no? Antes de conocer la verdad. No obstante que la preciosa y ventajosa plomada de Dios nos ayudó a conocerlo. Y estas son a veces las cosas que nos perjudicaban: la autosuficiencia o el amor propio, la vanagloria, etcétera, etcétera. Y en Filipenses, el capítulo 3, vamos a notar que dice, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo había descubierto estas cosas en su vida, y las que antes le parecía cosas buenas, le llegaron a parecer como si fueran basura, como si fuera estiércol. Pero aparentemente él estaba construyendo equivocadamente sobre ese fundamento, estaba construyendo cosas que le perjudicaban. La verdad necesita que se derribe toda la falsedad,
y que solamente la verdad crezca y aparezca dentro de nosotros. Dios, hermanos, edifica en verdad y realmente edifica Él. Él edifica en santidad. Él edifica en santidad. Así que la plomada de Dios no tolera el liberalismo ni la vida homogénea con el mundo. Nada de medias tintas. Es todo o nada. Entonces, en la edificación de nuestras propias vidas, debería ser así. Tan derecho, tan limpio la plomada de Dios. Por eso dice en el Salmo 51, vamos a leer que dice 51:6: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo, nada de falsedad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero Él ama la verdad. Y un versículo más en el Salmo 119, versículo 30 dice: Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Así que entrar en la vida cristiana exige una pureza, exige una santidad, dejar todo el pecado, especialmente la falsedad. La plomada debe ser usada para construir los edificios. Estamos hablando de un edificio espiritual, por supuesto. Aquí la Biblia presenta a Israel, pero en el aspecto espiritual. Así que el verdadero creyente no busca agradar al hombre, sino quiere agradar a Dios. Nosotros deberíamos edificar bajo la guía de la palabra de Dios, bajo la vista de Dios, según el ejemplo de texto por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de la santidad. Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Así que nosotros también deberíamos edificar bajo la guía de la palabra de Dios, bajo la vista de Dios, según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por el espíritu de la santidad. En nuestra edificación de la iglesia también deberíamos ser así. Deberíamos enseñar las Escrituras de un modo correcto y completo para edificar una iglesia santa y pura, no predicando nada más que el Evangelio, sino humillando a los pecadores mediante la ley y exaltando la iglesia de Dios, ejerciendo la disciplina para que la iglesia de Dios pueda ser pura. Es nuestra tarea como cristianos, como creyentes que conocemos la verdad, edificar una iglesia pura y santa, sin arrugas, para presentarse delante de Dios. En segundo lugar, vamos a notar sobre la plomada se usa para probar. La plomada se usa para probar. Y nosotros debemos usarla. Primero, en la pared de la propia justicia, del engreimiento, vanagloria, etc. Debemos aplicarnos nosotros la plomada de Dios
Segundo, en la pared de la vida descuidada. Todos somos descuidados en ese aspecto. Debemos corregirnos. Tercero, en la confianza de las ceremonias. A veces confiamos más en las ceremonias que en lo espiritual. El Señor la usa en nuestras vidas, la plomada, para corregir también nuestras vidas. Usa la plomada. Tal era el caso del pueblo de Dios en este pasaje que estamos leyendo. En el versículo 8 de Amós, capítulo 7, versículo 8, va a decir así, porque no solamente queda en el versículo 7, sino continúa hasta el 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más, dice Dios. Exige el Señor una vida correcta. Exige Dios toda nuestra vida, todo nuestro corazón o nada. Nada a medias tintas. Nada un poco para el mundo y un poco para Dios. Dios quiere todo o nada. El que es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Y aquí dice, no lo toleraré más. Estoy cansado de los hechos de mi pueblo Israel. Aquí está metida la plomada de Dios en medio de Israel, es decir, el juicio o el castigo. Está metida la plomada de Dios. Significa que los juicios de Dios se determinan por las más exactas reglas de la justicia. Así que la plomada se usa no solamente para edificar casas, sino también para destruir. Y esto se cumplió cuando en este pasaje, este caso se cumple en Segundo de Reyes, el capítulo 17. El capítulo 17, cuando Salmanasar, un invasor asirio, Salmanasar, después de 3 años de tener sitiada al pueblo de Samaria, por fin, después de los 3 años, entró a Samaria a conquistarla. Y la tomó y la llevó cautiva hasta Asiria. Dice capítulo 17, versículo 3. Dice así, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. El versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos sus profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy.
Bien dice Hebreos 10, versículo 24, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios. Aquí Dios le ha dado la oportunidad a Israel de corregirle, enviándoles profetas que le anuncien el pecado que estaban llevando. Y faltando poco, les dijo por medio de sus profetas que si no se corrigieren, serían llevados cautivos. Pero ellos no hicieron caso. Entonces Dios aplicó su plomada. Y aquí está la plomada de Dios. Dice aquí el profeta: vio al Señor parado sobre un muro con una plomada en su mano. Hoy más que nunca cobra significado esta plomada, porque el Señor está actualmente con su plomada en la mano. Cada vez más se acorta el tiempo hacia el día del juicio. Hoy estamos viviendo en una época cuando las señales nos están diciendo claramente que estamos al borde del juicio. El apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 4, versículos 17 y 18, decía: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa, por nosotros, es decir, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el juicio va a comenzar por la casa de Dios, ¿cuál será el resultado del juicio de aquellos incrédulos? Por supuesto, el juicio de sus hijos no es para condenación, sino para recompensas en el gran tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Ese juicio del cristiano será en las nubes y habrá sido arrebatado, pero allá será el juicio en el tribunal de Cristo para recompensar a sus hijos conforme a su trabajo. Algunos se salvarán como quien escapa del fuego, como digo en 1 Corintios. Pero otros recibirán premios y coronas, recompensas. Así que, creyente, tú que me escuches, ¿estás preparado ya para el juicio de Dios? ¿Estás haciendo algo para Dios? ¿O estás esperándolo con las manos vacías? ¿O estás esperando como un carnal, un creyente nominal, que te conformaste solamente con tu salvación, con la base que es Cristo, pero nada has edificado? No has sobreedificado nada, apenas madera, hojas, hojarasca, paja, o quizás estás edificando oro, plata, piedras preciosas. ¿Crees que la plomada de Dios te hallará justo aquel día? ¿Qué será del impío y del pecador entonces? El escritor aquí emplea dos términos para describir al incrédulo. Primero lo llama impío, para indicar así que esta persona ni adora ni ama a Dios. Luego utiliza otra palabra, pecador, para mostrar que el impío transgrede los mandamientos de Dios.
La cita concluye con una pregunta retórica a la cual el lector puede proveer la respuesta evidente. En Primera de Reyes, de Pedro. Ahora me toca la tercera y última parte de mi mensaje. La plomada será usada para destruir. Primero hemos visto, por el segundo punto hemos visto que la plomada se usa para probar. Dios nos está probando y dándonos la oportunidad de corregirnos para que nos encuentre en el día de juicio correctamente. Pero voy a tocar aquí un punto más, que la plomada será usada para destrucción, para destruir. Aún en los salvos, que vamos a decir así, han de serlo solamente por Jesucristo. Nada de buenas obras, nada de nuestro esfuerzo. Nuestra salvación es por el Señor Jesús. Y en un caso, cada pecado tiene que ser destruido. Cada traza del mal quitada antes de entrar a los cielos. No vamos a entrar con algún pecado a la presencia de Dios. Todo pecado será deshecho. Todo pecado será echado atrás. Y la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que si eres nacido de Dios, no vas a practicar el pecado. Eso tiene que corregirse, hermanos. Tiene que corregirse antes del juicio. Tienes que corregirte. Cuidado que esta plomada al fin te descubra. Entonces será demasiado tarde. Demasiado tarde será cuando esta plomada te descubra que en realidad tenías pecado en tu vida. En Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 27, va a decirnos así: no entrará en ella, es decir, en el cielo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Con mucha tristeza tengo que decir que hay muchos cristianos que mienten. Aquí dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Crees? Si practicas todavía la mentira, ¿tendrás entrada al reino de los cielos? Mucho cuidado, hermano. El que es nacido de nuevo, el que ha pasado por el nuevo nacimiento, una de las primeras cosas, como hemos dicho en el primer punto, tienes que usar solamente la verdad. Así que ningún dolor en el juicio será infligido injustamente. Dios es justo. El conocimiento o la ignorancia de la voluntad de Dios aumentará o disminuirá el número de los azotes. Voy a leer en Lucas 12. Lucas 12. El versículo 47 y 48 dice: aquel siervo
que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más le pedirá. Así que aquí vemos que hay grandes diferencias, ¿no?, en el infierno mismo. Aquel que conoció la voluntad de su Señor, mas no la hizo, no estuvo preparado para la venida que él sabía que iba a venir. Entonces recibirá su castigo. Ambos serán castigados, tanto el que conocía y el que no conocía mucho. El que conocía la voluntad de Dios y el que no conocía, ambos serán azotados, pero en diferente escala, por supuesto. En el capítulo 10 de este mismo libro encontramos en el versículo 12 que dice: os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 13: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ahí está la diferencia. Esas ciudades han tenido el privilegio de escuchar a Cristo mismo, pero aún así se han perdido. Otros que no recibieron el mensaje por la boca de Cristo, también serán castigados, pero en menos escala que los demás. Y capítulo 11, versículo 31 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Se refiere a Cristo mismo, ¿no? Más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Ahora te pregunto, ¿Dios te ha confiado mucho? ¿Te ha dado a conocer su voluntad? Si es así, mucho cuidado, porque la plomada de Dios destruirá tu rebeldía. Ahora te voy a decir que si has oído alguna vez la palabra de Dios, o si tienes la Biblia en tu mano, pero no la obedeces, eso es el haber recibido mucho, haber conocido, el hecho de tener la palabra de Dios, haber oído la palabra de Dios, pero no te convertiste, no le hiciste caso, recibirás más azotes, más castigo que aquel que nunca oyó,
que aquel que nunca escuchó la palabra de Dios también irá al castigo de Dios, pero con menos escala de castigo que tú, habiendo oído y teniendo la Biblia, no haces caso, la Biblia te condenará, como dice Juan 12:48. Yo no os juzgo, sino mi palabra os juzgará. Los que rechazan a Cristo encontrarán un castigo intolerable, porque ellos mismos serán incapaces de negar su justicia. En Lucas 19 vamos a ver el versículo el versículo 27. Dice: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. La plomada de Dios. Aquellos que no quisieron que yo reine, que yo sea su Señor, que yo sea su amo, no merecen nada. Traedlos y decapitadlos. Así que cada veredicto de nuestro Señor Jesucristo será tan imparcial y justo que permanecerá para siempre. Voy a leer en Mateo capítulo 25, el versículo 46, donde dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí está más claro la palabra de Dios. Una diferencia. Aquellos que no quisieron someterse a la voluntad de Dios, habiendo oído el mensaje de Dios, teniendo la Biblia en sus manos, pero continuaron en su maldad. A ellos o estos irán al castigo eterno, dice. Y los justos, justo se ha hecho todo aquel que oyó la palabra, obedeció a la palabra, aceptó a Cristo y tuvo su nuevo nacimiento. Es el justo. Y los justos a la vida eterna. Yo te pregunto, ¿cuál será tu destino eterno? Tú debes saberlo ya. Si no estás dando atención a la palabra de Dios. Los predicadores somos simplemente mensajeros que llevamos la palabra de Dios y por medio de ella hacemos ver a la humanidad su situación para que vuelvan a Dios. No es nosotros los que inventamos la palabra está escrita acá y todo se cumple. Y nosotros lo que hacemos es llevar a nuestros oyentes al encuentro con Dios. Sea cual fuere, ya sea que estés preparado o no estés preparado, ya se acerca impostergablemente la plomada de Dios. Está a las puertas. Está a las puertas. Un versículo más voy a leer en 2 de Corintios, el capítulo 12.
12, versículo 13, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos. Examínate ahora mismo. Examínate. No sea que estés reprobado por Dios y no estés aprobado, en otras palabras, para entrar al reino de los cielos. Deja ya tu pecado, deja tu mundanalidad. Acércate a Dios, estamos en los últimos minutos de Dios. Deja que el Espíritu Santo moldee tu vida, que te guíe a hacer su voluntad. Si eres creyente nominal, deja esa postración infeliz. Pecaste, arrepiéntete. La palabra de Dios dice, volveos, ¿por qué moriréis? Hay oportunidad, mi hermano. Si tú has fallado, si tú has pecado contra Dios, le diste las espaldas, hay oportunidad ahora mismo de que vuelvas a los pies del Señor. Arregla tu vida para que la balanza, para que la plomada de Dios no te halle falso. Y quizás estoy hablando a un amigo que no ha sido creyente. Quizás ha escuchado el mensaje de Dios, pero no puso suficiente atención. Yo te invito que ahora pongas tu atención a la palabra de Dios y no lo rechaces. El rechazarle tu corazón a Cristo te traerá castigo, un castigo eterno. La plomada de Dios también te alcanzará con más razón. Jesús dice, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así es de simple. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Si no os gusta esta doctrina que estoy predicando, mis queridos amigos, os lo repito que a mí solamente Dios me usa de instrumento. A mí, mi maestro, solamente me indica que debo mencionarlo. Así que no hago más que repetir sus enseñanzas. Y así hablo hoy, y así hablaré siempre. Si tienes algo que rechazar, recházalo, pero a Cristo mismo. Al otro lado de la tumba no hay regeneración. No es posible la regeneración. Entonces te pregunto, ¿estás regenerado ya? ¿Has pasado ya el nuevo nacimiento? Y si sigues en el pecado, posible es que no has pasado el nuevo nacimiento, sino simplemente has entrado a una religión, pero no a Cristo. Entrégate ahora mismo al Señor. Busca al Señor. Si no estás regenerado, hay tiempo. Y ahí la cuestión, ¿no?
Si no lo estás regenerado, mañana puedes estar en el infierno. Mañana puedes estar perdido, sin remedio. Si oyereis hoy su voz, dice el Señor, no la rechaces. Os suplico, queridos amigos, que reflexionéis en estas cosas y no seáis oidores olvidadizos, como lo dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 27, que oyen y siempre oyen y más ves, escuchan, pero se retienen a darle oído a la palabra de Dios. Si lo que acabo de deciros ha producido alguna impresión en vuestra vida, tal vez sea el último llamamiento también que Dios te dirige. Así que arrepentíos, como dice Pedro, ¿no? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Allí donde te encuentras, inclina tu rostro y dile al Señor cuánto has pecado, cuánto te has equivocado. Y dile que ahora, si estás consciente de que la plomada de Dios te puede alcanzar y que no estás preparado, y dile en tus propias palabras: Señor, me entrego a ti, te doy mi corazón, entra en mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Que Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos. Gracias, pastora, por el mensaje de la plomada de Dios. Y rápidamente quisiera dar los saludos también a los hermanos y amigos que nos estuvieron viendo: Edith Salazar, Walter Cuti, Elisa Olivares, Nelly Ordiales, Juan Burgos, Montoya, al hermano Brad de Estados Unidos y Elizabeth. Dios los bendiga, hermanos, ustedes de allá desde lejos nos están viendo por este medio. Y también a los hermanos de Chincha, Jorge Peña de San Valentín Chincha, sabemos que lo está viendo en familia ahí con los hermanos ahí en San Valentín. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. A Juan Pachas y familia en Lomo Largo Chincha, también están siguiéndonos en la transmisión en vivo. Y también a los hermanos de la iglesia, ¿no? Getsemaní, a la hermana Mirta, César, Judith, Soledad, Silvestre, Amparo, Julián, Rosa, Amos, Sandy, Ángel, Raquel, Erika, Esmeralda, Lucía, Pedro, Yolanda, Gloria, Arlén, Felipe, Catherine, Mercedes, Giancarlo, Candy, Yuri, Miriam, Ida, María Elena, Doris, Jesús Enrique, Lupita, Edward, Percy y mucho más que nos han estado viendo, hermanos. Con este video estamos llegando a más o menos a 224 personas, según lo que estoy viendo aquí. 224 personas fueron alcanzadas con este mensaje. Gracias a cada uno de ustedes. Si no los he saludado, pero están ahí viéndonos, que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes, y cada uno deja su salud para todos y para los hermanos de la iglesia, que sigan en las transmisiones, hermanos, y no se olviden de ver los videos que dejamos cargados en el canal de YouTube del pastor. Y si alguno no se ha suscrito, pues lo puede encontrar como Pastor Samuel Coca. Ahí están todos los mensajes que se han estado transmitiendo desde el mes de marzo hasta la fecha. Y, hermano, no se olviden dejar sus comentarios y también suscribirse al canal de Pastor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y doy pase al pastor. Voy a entonar un himno más. El título del himno es Ved al Divino Salvador en la cruz.
en la cruz. Morir en vez del pecador en la cruz. Gimiendo triste, clamando, Obed, cual agoniza allí en la cruz, en la cruz. Pedal divino Salvador, en la cruz, en la cruz. Morir en vez del pecador, en la cruz, en la cruz. Gimiendo triste clama así, Eloi lama sabactani, o ver cual agoniza allí, en la cruz, en la cruz. La gran batalla peleó, en la cruz, en la cruz. Victoria plena consiguió, en la cruz, en la cruz. Del hondo abismo cerca ya, y él dice consumado está, y al Padre Dios su vida da, en la cruz, en la cruz. La triste historia cantaré de la cruz, de la cruz. Tan solo me gloriaré en la cruz, en la cruz. Perdón y paz José oyó, allí do Cristo padeció, do él por mí la vida dio, en la cruz, en la cruz. Hermanos, gracias por su audiencia. Sé que muchas personas, aún de lejos, han estado en este programa. Que Dios les bendiga con el mensaje de la palabra de Dios. Sigamos adelante, hermanos, en nuestra batalla, preparándonos para el gran día del juicio, para ese día cuando Dios se presentará y nos pasará plomada a cada uno de nosotros en nuestras obras. Estamos esperando eso, hermanos, que el Señor ya llegue, ya nos lleve. Estar listos sin dar lugar al pecado en nuestros corazones. Dios le bendiga a cada uno, hermanos, ya sea de Lima, Chincha, Estados Unidos, Ica, y también los de acá. A cada uno de ustedes, estoy orando por ustedes, hermanos. Que Dios le bendiga a cada uno. Sigamos en esta pelea y que el Señor nos ayude en nuestras labores, en nuestros trabajos semanales y seremos victoriosos siempre, hermanos. Así que vamos a orar un momento para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por estos momentos que pasamos exponiendo tu palabra. Te damos gracias por nuestros oyentes y haz tu obra, tú, Señor, en cada corazón que ha meditado en tu santo libro. Señor, que no vuelva vacía, tú dices en tu palabra, no volverá vacía tu palabra, Señor, que haga su obra en cada corazón. Ayuda y consuela, esfuerzo, Señor, a cada uno de mis hermanos que me escuchen. Bendícelo, Señor, a cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.